hablarles de lo que sin duda es la tecnología más importante que tenemos los humanos, que es un pedacito del cerebro muy particular, que pueden ver ahí, el córtex prefrontal, de todo el cerebro que ha evolucionado desde hace ya más de 500 millones de años hasta aproximadamente 100.000 años. Fue cuando se terminó de formar nuestro cerebro, el que tenemos hoy en el año 2020. La parte más nueva de todas se llama el córtex prefrontal, que pueden ver o que pueden darse cuenta que está justo debajo de la frente, prefrontal, está debajo de la frente, y es realmente la parte que nos diferencia de nuestros primos los monos, ¿no? La que nos permite pensar, tomar decisiones, resolver problemas. Podríamos decir de manera muy informal que este pedazo de cerebro es nuestra razón, ¿no? Cuando estamos siendo racionales, estamos usando el córtex prefrontal. O sea, la estrella de la charla de hoy es el CPF, córtex prefrontal. Este córtex prefrontal hace o es responsable de un montón de actividades, pero básicamente tiene 5 funciones muy importantes. Número 1 es comprender, ¿no? Cuando todos ustedes están comprendiendo una situación, qué está pasando, por ejemplo, la charla que estoy dando ahora, ¿no? Están comprendiendo lo que sucede, es porque tienen córtex prefrontal. Mientras comprenden la situación, sucede que empiezan a guardar cierta información que les parece valiosa. Por ejemplo, de lo que les voy a contar hoy, van a memorizar cosas que dicen, esto lo voy a compartir con mi equipo, con mi pareja, esto lo voy a buscar más tarde en un buscador, etcétera, etcétera. Entonces el córtex prefrontal busca, comprende, memoriza, y mientras me están escuchando, estoy seguro que están recordando cosas, ¿no? Esta charla me hace acordar a un libro que leí, esta información me parece que en algún lado yo ya la escuché, o lo contrario, escuché algo diferente. Y el córtex prefrontal puede comprender, memorizar y recordar gracias a su cuarta función, que es inhibir. Inhibir es la función más cara del cerebro, la que más energía consume. Y básicamente, inhibir significa que para que ustedes puedan escucharme durante 20, 30 minutos, prestar atención, con esfuerzo, con energía, no tienen que estar comprendiendo otras cosas, no tienen que estar prestando atención a otras cosas. Y eso lo hacen inhibiendo otros estímulos. Y finalmente, comprenden, memorizan, recuerdan, gracias a que pueden inhibir, toman decisiones. El córtex prefrontal es un gran tomador de decisiones y fundamentalmente cuando se trata de utilizar nuestros pensamientos racionales, nuestro análisis, nuestra lógica para resolver problemas. Ahora bien, ¿cómo funciona este pedacito del cerebro tan importante y tan nuevo, ¿no? Es lo más nuevo que tenemos. No puede hacer multitasking, que es un poco contradictorio porque nuestra vida, ¿no? En la oficina o en casa hoy, estamos todo el tiempo haciendo muchas cosas al mismo tiempo y uno suele llamar eso multitasking. Estoy haciendo muchas cosas al mismo tiempo, estoy haciendo multitasking. Y sin embargo, si uno pudiese estar adentro del cerebro de ustedes y ver qué sucede cuando usan el córtex prefrontal para resolver varias cosas distintas, es un trabajo serial. ¿Qué quiere decir? Que están respondiendo un mail, está prendida la parte del córtex prefrontal mail. Ahora entra un WhatsApp, apagan el mail, prenden el WhatsApp, contestan el WhatsApp. Ahora vuelven al mail, tienen que apagar el WhatsApp, prender el mail, leerlo de vuelta. Entonces, están como todo el tiempo prendiendo y apagando su córtex prefrontal según lo que estén queriendo resolver, y eso se llama serial. No pueden hacerlo al mismo tiempo, aunque parezca que lo hacen al mismo tiempo. Es decir, cuando ustedes fuerzan a hacer multitasking, lo que están haciendo es cansándose más, tardando más tiempo, cometiendo más errores y haciendo que, como les voy a mostrar ahora, que todo parezca urgente. Dejan de diferenciar qué es realmente urgente resolver ahora y qué puede esperar. Entonces, hablamos del córtex prefrontal como un trabajo de alternate tasking o sequential tasking, de a una cosa por vez. Cuando las forzás a que hacerlas todas juntas, cometés más errores, como vamos a ver en un momento. Entonces, este córtex prefrontal que trabaja de manera serial requiere para ello de atención. Uno tiene que estar atento, ¿no? Tiene que esforzarse. Cuando uno está pensando, está esforzándose y eso requiere energía. Pasemos a la atención.
hoy en día un recurso muy limitado, ¿no? La atención es limitada. Tenemos atención para cierta cantidad de horas del día y de proyectos y encima nuestra vida obviamente personal o familiar. Para uno poder prestar atención a algo y estar atento, por ejemplo, a lo que les estoy contando, como les decía, el córtex prefrontal debe inhibir otros estímulos, ¿no? Tengo el celular cerca o tengo el mail conectado mientras escucho a esta persona o entra alguien a la habitación, ¿no? Si uno no inhibe esos estímulos, deja de prestar atención o la atención empieza a empeorar. Es decir, fallas en la atención, sentido común, empiezan a empeorar lo que yo quiero aprender. También fallas en la atención lo que hacen es disminuir tu memoria. La memoria no trabaja adecuadamente. Por eso la atención es hoy un recurso tan preciado y tan limitado en el día. Y si encima forzamos a prestar atención a muchas cosas al mismo tiempo, empeoramos la eficiencia del córtex prefrontal. Entonces, esto es un poco el mundo en el que vivimos hoy, ¿no? Estar conectados mediante la tecnología a muchas cosas al mismo tiempo nos da una sensación de productividad. Estoy siendo productivo, estoy terminando más rápido, y sin embargo es exactamente todo lo contrario, y después les voy a dejar qué pueden buscar hoy a la noche en algún buscador para ver los experimentos de lo que les estoy contando que demuestran que estar todo el tiempo conectado es peor, ¿no? Cuando uno está todo el tiempo conectado, hay como una sensación de alerta permanente, ¿no? Uno tiene que estar alerta a la charla, a los mensajes, al mail, a quién entra, a quién me dijo algo, al WhatsApp, ¿no? Eso es estar conectado. Para poder estar así, uno fuerza al cerebro a fabricar una hormona que se llama el cortisol, que es una hormona del estrés. Eso se llama en biología del cerebro una carga alostática. Es decir, hay una sensación de que hay peligro, porque uno está totalmente amenazado por la tecnología, por las conexiones, por tener que hacer muchas cosas al mismo tiempo, cuando en realidad no hay ningún peligro. Es decir, el cerebro está fabricando neurotransmisores y hormonas como si estuviésemos enfrente de un leopardo, cuando en realidad lo que estamos es enfrente de un montón de conexiones con el mundo exterior en general y poco con el mundo interior. Esto a veces suele llamarse como una situación artificial de crisis. Estamos permanentemente acá dentro en una crisis constante. Todo el tiempo tenemos que estar atentos, pero parcialmente. Como atento a lo que está diciendo esta persona, pero también miro mi celular. Atento a mi celular, pero también chequeando si alguien viene. Chequeando si alguien viene, pero también... Entonces, eso que no hay una crisis real, el cerebro lo vive como una crisis, y esto es lo que en el mundo occidental se conoce como el estrés, que en biología se conoce como el estrés negativo. En realidad, como vamos a ver sobre el final, el estrés es bueno, pero el estrés negativo, obviamente, y crónico, es malísimo para la salud y para la cabeza. Entonces, lo que les decía hace un rato, si ustedes buscan más tarde en inglés Dual Task Interference, ¿no? La interferencia de la tarea dual, van a poder encontrar un montón de experimentos que muestran que cuando una persona está tratando de usar su córtex prefrontal, es decir, pensar en dos situaciones al mismo tiempo, o sea, uno, la otra, ¿no? Que va saltando una situación a la otra, multitasking, en realidad eso lo que produce es que baja el desempeño en la resolución de esas dos tareas, tarda más el desempeño, se cometen más errores y fundamentalmente creo que una de las cosas que más me importa a mí de lo que les estoy contando es, uno se cansa mucho más, ¿no? Es como si fuesen las lucecitas de Navidad que se prenden y apagan todo el tiempo. Bueno, ¿qué les pasa a esas luces si las dejamos prendidas hasta mitad de enero? ¿No? Se queman. Bueno, el estar quemado, ¿no? Mentalmente es porque estamos forzando el multitasking muchos días, durante muchas semanas, muchos años, y eso genera muchísimo cansancio. Con respecto a la atención. Ahora, para estar atentos, que necesitamos la atención para el córtex prefrontal, necesitamos de energía. A ver, como el córtex prefrontal es muy nuevo, lo más nuevo que existe en nuestro cerebro, lo último que se formó, 100.000, 200.000 años, versus 200 millones de años que tienen áreas cerebrales que son las responsables de nuestros hábitos, nuestras rutinas, lo que hacemos sin pensar,
no nos cuesta nada, entonces no nos cuesta energía. Este córtex prefrontal utiliza mucha energía. Entonces, si ustedes tienen trabajos, tareas que requieren comprender, memorizar, recordar, inhibir y tomar decisiones racionales, ¿no? Es muy probable que se cansen mucho más que una persona que tiene tareas que son rutinas, que no les requiere de mucho pensamiento o de mucha comprensión lógica de lo que tienen que resolver. Entonces podríamos pensar al córtex prefrontal como si fuese un músculo. Si ustedes están haciendo mucha actividad física, el músculo se va cansando, se va quedando sin alimento, sin energía, y si no descansan, no pueden seguir. Con el córtex prefrontal lo podemos ver de la misma forma. Es como un músculo que se cansa, o como una batería que se va bajando durante el día si la usan mucho. Y encima, si la usan multitasquianamente, si la usan saltando de una actividad a la otra, la batería se consume mucho más rápido. La forma de cargar la batería del córtex prefrontal es durmiendo, comiendo bien, descansando a la noche, ¿no? Decimos que el 70% de los seres humanos, aproximadamente, entre las 10:30 y 11:30 de la mañana, tienen su batería bien cargada, ¿no? Algunas más a la tarde, otros más temprano a la mañana, pero la mayoría, digamos, consejo, propuesta es reuniones muy importantes donde haya que tomar decisiones que requieren de mucho pensamiento, hacerlas a las 10, 11 de la mañana. Entonces, otras formas de cargar la batería durante el día, es decir, de cargar el córtex prefrontal que no sea durmiendo a la noche, pueden ser. El ejercicio físico es clave, ¿no? Las actividades físicas hacen que se enciendan un montón de áreas del cerebro relacionadas al córtex motor, porque nos estamos moviendo, y eso hace que se apague un ratito el córtex prefrontal, descanse, recupere la batería. Otra es la siesta corta, que obviamente tiene una cuestión muy cultural, depende del país o la organización donde ustedes trabajen, les van a permitir o va a ser mal visto o bien visto que ustedes descansen 20 minutos sobre el escritorio o donde puedan para recargar el córtex prefrontal. Pero está demostrado, hay un montón de artículos científicos que muestran esas siestas cortas y seguramente alguno de las casi 500 personas que están viendo lo realizan. Uno se renueva muchísimo en esos 20, 30 minutos y puede pensar a la tarde con mayor claridad. Otra es el famoso recreo, el break, ¿no? Que tanta gente siente que está perdiendo el tiempo y trabajando peor. No hay nada más eficiente para el córtex prefrontal que cuando uno se siente agotado, cansado, como que le cuesta tomar decisiones, soltar 15 minutos, 20 minutos, nada más perfecto que caminar, dar una vuelta, bailar, si no pueden salir de sus casas, dada la situación de algunos países, bailar, soltar ese descanso, recupera batería del córtex prefrontal. Y otra que a mucha gente le gusta es escuchar música, que no es poner música de fondo, es ponerse los auriculares, una canción que les guste mucho y tratar de realmente prestar atención a la canción, a algún instrumento, a la lírica, es decir, llevar la atención al córtex auditivo para que el córtex prefrontal descanse y cargue la batería. ¿Qué es lo que más cansa de las actividades que hacemos en general cuando vamos a trabajar? Bueno, las tres cosas que más cansan, es decir, que yo priorizaría, sería la primera, justamente priorizar. Cuando uno tiene que priorizar su semana o su mes, tiene que pensar en todos los proyectos que tiene que resolver. Es decir, para cada proyecto, que pueden ser 3, 10, 12, depende de cada uno, tiene que comprender cada uno, memorizar cosas de cada uno, recordar cosas de cada uno, poder inhibir los demás para pensar en un proyecto. Es decir, como dicen los finlandeses, priorizar, ¿no? Es decir, lunes a la mañana, alguna gente lo hace el domingo a la noche. Es bueno, a ver, voy a priorizar qué tengo que darle prioridad en mi semana, porque es una situación cansadora poder priorizar un montón de proyectos y ubicarlos, por ejemplo, en la agenda. Otra de las cosas que requiere de mucho esfuerzo y energía para el córtex prefrontal es cuando tenemos reuniones o tenemos que realizar proyectos donde requieren pensar cosas viejas, antiguas, o de que pasó mucho tiempo atrás, ¿no? Por algo ustedes seguramente recuerdan qué desayunaron hoy o qué cenaron ayer, pero si les pregunto qué comieron hace
3 miércoles atrás no se acuerdan, ¿no? O va a requerir mucha energía pensarlo. Entonces, todo lo que tenga que ver con eventos, proyectos, situaciones, reuniones, que sepan que van a trabajar sobre cosas del pasado, también requiere mucha energía. Y la otra es el contrario. A futuro, pensar a largo plazo, imaginar qué es lo que queremos de nosotros o de la organización el año que viene, etcétera, también requiere mucho esfuerzo porque el futuro no existe, lo tenemos que establecer, imaginar. Obviamente usamos cosas conocidas, pero imaginarse el futuro requiere de mucha energía. Entonces, priorizar y situaciones, eventos, reuniones que tienen que ver con el pasado, con el futuro, también son lugares de trabajo donde requiere mucha energía el córtex prefrontal. Entonces, trabaja de manera serial, ojo con el multitasking, es agotador, nos equivocamos más, requiere de mucha atención y es un recurso limitado, y eso, cuando estamos prestando atención a muchas cosas al mismo tiempo, eso genera un estrés crónico, parece que hay un leopardo cuando no lo hay, y como es la parte más nueva del cerebro, todavía no aprendió a ahorrar energía, entonces requiere de mucha energía y por eso las personas que tienen trabajos donde tienen que pensar mucho se cansan más. ¿Qué hay con respecto a el espacio literal, ¿no? ¿Qué entra? Que era una de las preguntas del juego que tenían que resolver. Fíjense, para que tengan una imagen muy poderosa y muy potente del córtex prefrontal. Si pudiésemos representar el córtex prefrontal en un metro cúbico, ¿no? Lo sacamos del cerebro y hacemos un metro, el resto del cerebro representaría una galaxia. ¡Wow! Todos los datos que podemos almacenar y trabajar en el resto del cerebro, ¿no? Versus el córtex prefrontal, que es el que usamos para pensar, para razonar, para resolver mediante el análisis lógico. Es decir, comparado al resto del cerebro, el córtex prefrontal es pequeño. Es pequeño, estoy hablando literalmente, estoy hablando de posibilidad de conexiones neuronales e interactividad entre esas conexiones. Entonces, cuando tenemos mucha información, en una época decíamos que la información era poder, hoy la información puede ser paralizante para el córtex prefrontal, decimos que se sobrecarga, ¿no? Cuando metemos demasiada información, lo que sucede es que no hay espacio, esto es literal, no hay espacio para poder manipular esa información y tomar decisiones sobre esa información. Entonces, algunos trabajos plantean una persona estándar normal, ¿cuántos proyectos complejos puede manipular por semana sin que baje la eficiencia y los pueda resolver correctamente? Hoy la neurociencia habla de 4 pedazos de información compleja, ¿no? Que requieran de pensar, de reflexionar, del análisis, máximo por semana. Es decir, cuando ya tenemos 5, 6, 7 cosas que resolver complejas en la semana, empezamos a empeorar la eficiencia de cómo resolvemos eso, o nos trabamos más, o pasamos más tiempo, o nos cansamos más. Y obviamente hay personas que pueden tener 7, 8, 9, y hay personas que con 1 ya les cuesta, ¿no? Entonces 4 es como una especie de media que estoy diciendo. Pero mucha gente que escucha estas charlas mira su semana, piensa en los proyectos que tiene que resolver y lo que prioriza es, bueno, me voy a poner en la agenda 4 cosas complejas, no más, y voy viendo, bueno, obviamente cuáles son las urgentes que resolver, pero mucha gente acomoda su agenda y su semana de acuerdo a esta información. Cuanto más proyectos pongo, más le cuesta manipularlo al córtex prefrontal y pierdo eficiencia en eso. El gran enemigo del córtex prefrontal, que está relacionado íntimamente con el multitasking, es la distracción, ¿no? Cuando uno está trabajando en algo y se distrae, eso frustra y cansa mucho, ¿no? Porque uno cuando se distrajo en algo, vuelve a la tarea que tenía que resolver y dice, uy, ¿en dónde estaba o qué tenía que hacer? O que se me había ocurrido algo y me olvidé. Y en general la diferencia entre los chicos de 20 años y los chicos de 60 no es que los de 20 hacen multitasking y los de 60 no. Ninguno de los dos puede hacer multitasking, pero los de 20
tienen la capacidad de refocalizarse más rápido que los de 60. Es decir, se distraen, vuelven y más rápido retoman la tarea. La gente más grande o los jóvenes más grandes nos distraemos, volvemos y nos cuesta un poco más retomar la tarea. Entonces, la distracción modifica, empeora la eficiencia del córtex prefrontal, sobre todo porque cuando me distraigo, tardo después en refocalizar lo que estaba haciendo, y al mismo tiempo, de la misma forma que en multitasking, distraerse, volver a la tarea. Distraigo, vuelvo a la tarea. Me distraigo, vuelvo a la tarea. Eso cansa el cerebro, y es una de las explicaciones de por qué a la tardecita, noche estamos cansados. En general no es por el trabajo que estamos haciendo, sino por la forma en que estamos trabajando. A ver, para la biología, distraerse es escaparse de una situación de mucho gasto energético. Piensen que cuando ustedes están usando el córtex prefrontal, están gastando energía, ¿no? Pensar gasta mucha energía, y distraerse es ir a descansar. Entonces es como muy tentador distraerse, ¿no? Hay gente, obviamente, que logra distraerse menos que otra, pero el cerebro a veces te pide la distracción simplemente para ir a descansar. Y encima hoy ya hay muchos estudios que muestran que cuando uno se distrae, hay un área del cerebro que se enciende, que es el sistema de recompensa, que es un área que te dice, distraete, que lo vas a pasar bien, ¿no? Chequea tu celular, que seguro que tenés mensajes de buenas noticias. Mirá tu mail, que seguro que te escribió esa persona que estabas esperando que te escriba. Es decir, te empuja el sistema de recompensa a distraerte, a bajar tus niveles de energía que estás gastando, diciéndote o prometiéndote que te vas a sentir mejor, cuando en realidad eso no es cierto. Hay veces que hay buenas noticias y hay veces que no las hay. Entonces, ¿cómo hoy la biología trata de gestionar todo este mundo de hiperconectividad donde las distracciones son muy tentadoras? ¿Qué es lo que la biología te propone que podés hacer mejor? Bueno, la verdad que no hay una forma para hacerlo. Está la gente que se conoce a sí misma, sabe que puede ponerse en un lugar a trabajar y concentrado y no se distrae. Y hay otra gente que realmente necesita apagar las distracciones, aislarse un rato, ¿no? Ponerse con un proyecto y cerrar las ventanas, o poner en modo avión los celulares para poder estar lo más atento y usar la energía del córtex prefrontal de la forma más eficiente posible. Por último, para compartir con ustedes, antes de las preguntas, hoy está estudiado que un córtex prefrontal que se desempeña, como ven en ese punto naranja, ¿no? En una actividad ideal, eficiencia, requiere cierto estrés, lo que llamamos en biología el estrés positivo. Y para que estemos en esa curva invertida, U invertida, bien arriba, es decir, para que podamos tener nuestra capacidad de pensamiento a su máximo esplendor, necesitamos ciertos niveles, concentraciones químicas de muchos neurotransmisores. Por el tiempo y el tipo de charla, les cuento de dos que son muy conocidos. Una es la dopamina, que está relacionado con el interés. Si no me interesa lo que hago, tengo baja dopamina. Si tengo demasiados intereses, tengo quizás muchísima dopamina. Y el otro neurotransmisor es la noradrenalina, que está relacionado con el estado de alerta. Necesito estar alerta para poder trabajar y ser eficiente en lo que estoy pensando y resolviendo en el día a día. Entonces, fíjense, si tengo pocos niveles de dopamina o de noradrenalina, en general es cuando uno se aburre, ¿no? Está como, no me interesa lo que estoy haciendo. Y es un poco la explicación lamentable, ¿no? De que mucha gente no le interesa su trabajo. Entonces, cuando no le interesa su trabajo, se aburre, ¿no? Y tiene poca dopamina. Hay formas mentales de subir la dopamina y subir la noradrenalina, ¿no? Si uno, por ejemplo, piensa en cosas que le hacen bien, en eventos positivos que va a vivir en el futuro cercano, si uno se ríe, el humor, todos esos son subidores de la dopamina. En el trabajo, una técnica muy usada es cuando yo le cuento a un colega o ahora a un miembro de la familia en voz alta mi proyecto, sube la dopamina. Por eso muchas de las materias
del colegio, de la universidad, cuando uno las estudia en grupo y las cuenta en voz alta, cobran como interés. De pronto están más interesados en lo que están estudiando porque les sube la dopamina. Para subir la noradrenalina mentalmente, acá hay que tener cuidado porque tiene mucho que ver con el autoconocimiento. La forma más eficiente es asustarse un poco, ¿no? Como algo que los alerte, los asuste para que suba la alerta. Lo que pasa es que hay gente que a veces asusta tanto que se pasa al otro lado de la curva y se estresa. Entonces, uno a veces se puede decir cosas, tener pensamientos un poquito no de miedo, pero de susto, de alerta, para decir, bueno, por ejemplo, si no termino este proyecto hoy, voy a trabajar todo el fin de semana. Eso sube el nivel de alerta. También, obviamente, hay formas de hacerlo al revés. Cuando tenemos demasiada dopamina, demasiada adrenalina, nos pasamos para el otro lado y eso es lo que llamamos normalmente estar estresados, ¿no? Entonces, todo lo que yo les conté de el escuchar música, el ejercicio físico, la siesta corta, el tener un break, un descanso, el dormir bien a la noche, obviamente, eso hace que baje el estrés. Todo lo que tiene que ver con reducir al máximo el multitasking, también, porque el estrés es esta situación de carga alostática, de que todo parece urgente porque yo lo hago así, o el contexto donde trabajo, o la cultura de la organización me empuja a hacer multitasking y eso genera mucho estrés. El estrés es peligroso porque los primeros 10, 15, 20, 30 años de estrés, uno quizás no siente nada malo en su vida, al revés, se siente eficiente, pero después les aseguro que el cuerpo o el cerebro les va a factura. Ojo con el estrés crónico. Las buenas noticias es que es reversible. Último que le comparto, esta curva de eficiencia del córtex prefrontal es como una huella digital. Todos tenemos curvas distintas y es por la explicación de por qué todos trabajamos de manera diferente, ¿no? Hay gente que trabaja más eficiente con cierto estrés, hay gente que necesita más tranquilidad, más tiempo, más pausa para ser eficientes más tiempo, ¿no? Acá tenemos a 3 personas con 3 curvas distintas. Y este es un slide que mucha gente le gusta, sobre todo a aquellos líderes que dicen, ah, claro, ahora entiendo a tal persona o a tal otra, ¿no? Trabajan diferente, no peor. Esta no es una curva de qué bien hago mi trabajo, sino con cuánta dopamina y noradrenalina necesito ser eficiente. Hay gente que espera último minuto para hacer un trabajo, sería la persona 3 acá, amarilla, y hay gente que necesita tomarse 3 o 4 días para ir resolviendo el mismo trabajo. No estoy evaluando calidad del trabajo, sino forma de trabajar. ¿Puede una persona número 1, celeste, trabajar a la velocidad del número 3? Sí, puede y lo puede hacer muy bien, pero a largo plazo esa es una persona que vamos a quemar, es una persona que va a estar abrumada, ¿no? Estresada. ¿Puede una persona 3 ser eficiente a la velocidad de la persona 1? También, pero a largo plazo esa persona se va a aburrir muchísimo y le va a faltar algo en su vida o en su día laboral. Espero que les haya servido esta charlita y estoy para las preguntas que quieran y muchas gracias por la atención que espero hayan tenido, ¿no?